Europea, revisada, 1996. Preámbulo. Los gobiernos miembros del Consejo de Europa adoptaron la Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, junto con sus protocolos, con el compromiso de garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados en estos instrumentos, promoviendo el bienestar social y mejorando el nivel de vida. Se recuerda que en la Conferencia Ministerial sobre los Derechos Humanos en Roma, 5 de noviembre de 1990, se destacó, 1. La indivisibilidad de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 2. La necesidad de revitalizar la Carta Social Europea. En la Conferencia Ministerial de Turín, 21 al 22 de octubre de 1991, se decidió actualizar y adaptar el contenido de la Carta para reflejar los cambios sociales fundamentales desde su adopción. En 1996 se consolidó la Carta Social Europea revisada, que fue firmada por España en el año 2000 y ratificada el 21 de mayo de 2021. Esta versión reemplaza progresivamente la de 1961, teniendo en cuenta los derechos incluidos en el Protocolo Adicional de 1998. Parte I. Derechos y principios garantizados. 1. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a ganarse la vida mediante un trabajo elegido libremente. 2. Condiciones de trabajo justas. Todos los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo equitativas. 3. Seguridad e higiene en el trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a la protección de su seguridad y salud en el trabajo. 4. Remuneración suficiente. Los trabajadores tienen derecho a una remuneración adecuada que garantice un nivel de vida decoroso para ellos y sus familias. 5. Libertad de asociación. Derecho de trabajadores y empleadores a formar asociaciones para proteger sus intereses. 6. Negociación colectiva. Derecho a negociar colectivamente las condiciones laborales. 7. Protección de niños y adolescentes. Los menores tienen derecho a una especial protección frente a peligros físicos y morales. 8. Protección de las trabajadoras. Especial protección laboral para trabajadoras en caso de maternidad u otras circunstancias. 9. Orientación profesional. Derecho a orientación profesional adecuada para elegir la ocupación acorde a las aptitudes. 10. Formación profesional. Derecho a medios apropiados para adquirir formación profesional. 11. Salud. Derecho a disfrutar de medidas que permitan alcanzar el mejor estado de salud posible. 12. Seguridad social. Derecho a la seguridad social para los trabajadores y sus dependientes. 13. Asistencia social y médica. Derecho a recibir asistencia social y médica en caso de carecer de recursos suficientes. 14. Bienestar social. Derecho a beneficiarse de servicios de bienestar social. 15. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho a formación, readaptación profesional y social sin importar la naturaleza de su invalidez. 16. Protección de la familia. Derecho de la familia a una protección adecuada en los ámbitos social, jurídico y económico. 17. Protección de la madre y el niño. Derecho a protección social y económica independientemente de su situación familiar. 18. Derecho a trabajar en el extranjero. Los nacionales de una parte contratante pueden trabajar en el territorio de otra en igualdad de condiciones. 19. Protección de trabajadores migrantes. Derecho a asistencia y protección de trabajadores migrantes y sus familias. 20. Igualdad de oportunidades. Derecho a la igualdad de trato en empleo y profesión, sin discriminación. 21. Información en la empresa. Derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en la empresa. 22. Participación en la empresa. Derecho a participar en la mejora de condiciones laborales y del entorno. 23. Protección de las personas mayores. Derecho a protección social para personas de edad avanzada. 24. O protección frente al despido. Derecho de los trabajadores a protección en caso de despido. 25. Tutela de créditos laborales. Derecho a protección de sus créditos en caso de insolvencia del empleador. 26. Dignidad en el trabajo. Derecho de todos los trabajadores a la dignidad en el entorno laboral. Artículo 27. Toda persona con responsabilidades familiares y que ocupe o desee ocupar un empleo tiene derecho a hacerlo sin discriminación, y en la medida de lo posible, sin conflictos entre sus responsabilidades laborales y familiares. Artículo 28. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a protección contra actos perjudiciales y deben disponer de facilidades para desempeñar sus funciones.
Artículo 29. Los trabajadores tienen derecho a ser informados y consultados en procedimientos de despido colectivo. Artículo 30. Toda persona tiene derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social. Artículo 31. Toda persona tiene derecho a una vivienda. Parte 2. Compromisos. Partes vinculantes de obligaciones establecidas, artículos 1 a 31. Parte 3. Obligaciones de las partes contratantes. Artículo a obligaciones generales, 1. Las partes considerarán la parte y de la carta como una declaración de objetivos que tratarán de alcanzar por todos los medios adecuados. 2. Deberán aceptar, al menos, 6 de los 9 artículos clave de la parte 2, artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20. 3. Además, deberán comprometerse con un número adicional de artículos o párrafos de la parte 2, de modo que el total aceptado no sea inferior a 16 artículos o 63 párrafos. Los compromisos deberán notificarse al Secretario General del Consejo de Europa al momento de ratificar, aceptar o aprobar la Carta. Posteriormente, las partes podrán asumir obligaciones adicionales mediante notificación. Artículo B. Relación con la Carta de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, 1. Ninguna parte contratante podrá ratificar la Carta revisada sin asumir las disposiciones equivalentes de la Carta de 1961, y en su caso, del Protocolo de 1988. 2. Una vez que una parte acepte las obligaciones de la Carta revisada, las disposiciones correspondientes de la Carta de 1961 del Protocolo dejarán de aplicarse. Parte 4. Supervisión y reclamaciones colectivas. Artículo C. Supervisión del cumplimiento. El cumplimiento de las obligaciones de la Carta revisada se supervisará bajo el mismo sistema de control establecido para la Carta de 1961. Artículo de reclamaciones colectivas. 1. Las disposiciones del protocolo adicional que establecen un sistema de reclamaciones colectivas serán aplicables a las obligaciones asumidas por los Estados que hayan ratificado dicho protocolo. 2. Los Estados que no estén obligados por dicho sistema pueden optar por aceptar esta supervisión mediante notificación al Secretario General del Consejo de Europa. Parte V. Disposiciones generales. Artículo E. No discriminación. Se garantizará el disfrute de los derechos reconocidos en la Carta sin discriminación alguna. Artículo F. Suspensión de obligaciones en situaciones excepcionales. 1. En caso de guerra u otra emergencia que amenace la vida de la nación, las partes podrán suspender ciertas obligaciones de la Carta, siempre que las medidas sean proporcionales y no contradigan el derecho internacional. 2. Las partes deberán informar al Secretario General del Consejo de Europa sobre las medidas adoptadas y notificar cuando las disposiciones de la Carta vuelvan a aplicarse plenamente. Artículo G. Restricciones. 1. Los derechos y principios de la parte, una vez implementados, no podrán ser objeto de restricciones salvo las previstas en las partes y 2. Las restricciones permitidas no deben ser aplicadas de manera arbitraria o excesiva. Artículo H. Relaciones con el derecho interno y los acuerdos internacionales. Las disposiciones de la Carta no afectarán las normas de derecho interno ni los tratados, convenios o acuerdos, bilaterales o multilaterales, vigentes o futuros, que concedan un trato más favorable a las personas protegidas. Artículo I. Aplicación de los compromisos adquiridos. 1. Los artículos 1 a 31 de la parte 2 serán implementados a través de leyes o reglamentos. Acuerdos entre empleadores, organizaciones de empleadores y sindicatos. Una combinación de ambos métodos. Otros medios apropiados. 2. Los compromisos relacionados con artículos específicos se cumplirán si benefician a la gran mayoría de los trabajadores afectados. Artículo J. Enmiendas. 1. Las enmiendas propuestas por cualquier parte o por el Comité Gubernamental serán transmitidas al Secretario General del Consejo de Europa para su distribución a las partes. 2. Las enmiendas serán examinadas por el Comité Gubernamental, luego aprobadas por el Comité de Ministros y enviadas a las partes para su aceptación. 3. Enmiendas a las partes y 2 entrarán en vigor un mes después de que 3 partes las acepten. Para otras partes, lo harán al ser aceptadas posteriormente. 4. Las enmiendas a las partes 3 a bis requerirán la aceptación de todas las partes para entrar en vigor. Parte B. Disposiciones finales. Artículo K. Firma, ratificación y entrada en vigor. 1. La Carta estará abierta a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y deberá ser ratificada,
aceptada o aprobada. 2. Entrará en vigor un mes después de que 3 Estados miembros depositen sus instrumentos de ratificación. 3. Para cualquier Estado que la ratifique posteriormente, entrará en vigor un mes después del depósito del instrumento correspondiente. Artículo L. Aplicación territorial. 1. La Carta se aplicará al territorio metropolitano de cada parte. 2. Los Estados podrán extender su aplicación a territorios no metropolitanos mediante notificación al Secretario General, especificando los artículos aceptados como obligatorios para dichos territorios. 3. Los compromisos adquiridos para territorios no metropolitanos entrarán en vigor un mes después de la recepción de la notificación. 4. Posteriormente, los Estados podrán aceptar artículos adicionales para estos territorios, los cuales entrarán en vigor un mes después de la notificación al Secretario General. Artículo M. Denuncia. 1. Una parte no podrá denunciar la Carta antes de 5 años desde su entrada en vigor para esa parte. Posteriormente, podrá denunciarla tras periodos de 2 años, notificándolo al Secretario General con 6 meses de antelación. 2. El Secretario General informará a las demás partes sobre cualquier denuncia. Artículo M. Denuncia. Continuación. 2. Una parte podrá denunciar cualquier artículo o párrafo específico de la parte 2 que haya aceptado, siempre que el número total de compromisos que continúe cumpliendo no sea inferior a 16 artículos completos, o 63 párrafos numerados. Artículo N. Anexo. El anexo de la Carta es considerado parte integral de la misma y tiene la misma validez normativa. Artículo O. Notificaciones. El Secretario General del Consejo de Europa será responsable de notificar a los Estados miembros del Consejo de Europa y al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre cualquier firma de la Carta. El depósito de instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación. Las fechas de entrada en vigor de la Carta conforme al artículo K. Declaraciones emitidas en virtud de los artículos A, párrafos 2 y 3, D, párrafos 1 y 2, F, párrafo 2, y L, párrafos 1, 2, 3 y 4, cualquier enmienda aceptada. Cualquier denuncia presentada. Otros actos, notificaciones o comunicaciones relacionados con la Carta. Firma de la Carta. La Carta Social Europea revisada fue firmada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, en idiomas francés e inglés, ambos textos igualmente auténticos, y consta de un único ejemplar depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa enviará copias certificadas de la Carta a cada Estado miembro del Consejo de Europa y al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, asegurando la debida comunicación y la autenticidad de los documentos.